Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, dissolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Bé, bona nit a totes i tots i benvingudes una vegada més al Marjar, el podcast de Banta Black. Avui tornem a ser en un escenari diferent de l'habitual, un escenari que pràcticament sentim com casa nostra, i és que avui al Casal de Joves de la Prosperitat es fa la primera edició de Marginats. Avui estem de festa i a més de l'entrevista, que podreu veure com sempre a través dels canals de sempre, gaudirem del DJ set i de pista de ball gràcies a les entrevistades del programa d'avui. La Cruela, Miranda i Orquestra Paradiso de Prerreo. Un aplaudiment aquí també, per favor. És una connexió caribenya i mediterrània i ara ens explicaran què és fer música en col·lectiu, com viuen l'oci i quins altaveus té Barcelona. Abans de començar, però, volem agrair de cor i contentíssimes a tot l'equip que no veieu, però que fan Banta Black, que avui han fet un curro increïble i cada dia el fan. A l'Alba, l'Abel, l'Àlex, l'Albert, l'Àlvaro, tots comencen a mà, no sé si us heu donat compte. A l'Edu, a tots els gràfics que se'ns acudeixen, al Jay, als botonets, al Casal de Joves i al Casal de Barri, com sempre, per tot el suport. I per no perdre costum, jo soc la Júlia i he acabat de donar la vara i al meu costat vull donar la benvinguda al cervell i a l'artífice del Marge, a l'Albert, aquí conocido com el Tito. Bona nit. Avui bona nit. Com estàs, Tito? Bona tarda, ja. Ja està, és molt tard. No, molt content i molt content de tenir aquí a De Perreo. I el primer que us volíem preguntar és com va néixer, com nació y qué es De Perreo. Hola, muchas gracias por la invitación ante todo. Bueno, de Prerreo nace, en principio era un playlist que hacía un colega de Venezuela durante la cuarentena, empezó, y era básicamente tomar esas canciones de reggaetón que hablaban de estar triste o de desamor y como juntarlas en un playlist por diversión. Digamos que se fue sumando gente al playlist y como que tuvo una repercusión. Bueno, lo de bailando triste, ¿no? Un poco. Sí, un poco ese flow, ¿no? de llorando en el club y todo eso. En la cuarentena. No, bueno, en la cuarentena llorando en tu casa. Pero comenzó con esto, luego pues comenzamos a hablar de producir música y como lanzar música. Más como un net label, como de colaborar con pues las personas que teníamos, los contactos que teníamos de Venezuela, de Latinoamérica y también de los sitios donde estábamos viviendo. Yo ya vivía acá en Barcelona y él vivía en Ciudad de México. Y como conectar con las escenas locales y ya los contactos que teníamos y comenzar esa música y hubo el primer lanzamiento en SoundCloud que se llamaba De Prerreo y es una canción con Julian, un artista de Venezuela, un rapero, y era un reggaetón pues triste. Shout out para Julian. Claro. Y luego comenzó como en el label y cuando terminó la cuarentena como que el paso siguiente era hacer una fiesta, ¿no? Y ahí conecté con Víctor, Orquestra Paradiso, que ya lo seguía por SoundCloud, por las movidas que estaba haciendo, que estaba como muy relacionado con el concepto que teníamos, como de hacer música sin ninguna pretensión y también hacerla no enfocado en una sola temática, sino que pudiera unir diferentes cosas entre la música electrónica, la música urbana y tal, y Cruella, que también estaba haciendo música, y pues conectamos y ellos ambos estuvieron en la primera fiesta que se organizó de Prerreo y pues hemos estado juntos desde allí haciendo cosas. Qué guay. ¿Y cómo ha sido el concepto también de la conexión Barcelona-Venezuela y también tenéis la temática furros por ahí metida? Es que ya ha evolucionado mucho y siempre estamos como reinventando los conceptos y como que nunca
ya en este punto yo ni siquiera sé qué es y yo creo que cada uno podemos tener una idea diferente de lo que estamos haciendo, porque tampoco es que nos sentamos demasiado a conceptualizar nada, sino que vamos fluyendo y nos divertimos y ya está. Qué guay. Pero al final os estáis convirtiendo en un colectivo underground referente en Barcelona. Yo que sé, ejemplo de eso puede ser también la semana del Sonar que con Keep Hash grabasteis y trajisteis también pues a gente, tanto gente de Barcelona como también gente de Venezuela, como puede ser Fran, y Pacheco y Peña así, de joder que sois un colectivo ahora mismo importante y que movéis tanto a productores y DJs como a mucho público también. Va, un honor que digas eso. Nosotros simplemente estamos como que yendo, haciendo las cosas y pasando a lo siguiente y sin mirar mucho como la repercusión que está teniendo. Y claro, lo notamos cuando empezamos a tener que esforzarnos menos y tratar de involucrar menos a nuestros amigos que vayan a la fiesta. Tipo, no hay nadie. Oye, vamos Ya. a hacer una fiesta. Como que las fiestas se empezaron a vender los tickets y ya cuando empezó a ocurrir eso ya hemos notado la repercusión, digamos. Porque lo hablábamos antes de, bueno, preparando la entrevista un poco y así, sí que es verdad que cuando entrevistas como a alguien en concreto de un género o un cantante o una artista, tiene como referentes, ¿no? Y siempre tiene como un background detrás de, no, pues yo me fijé o cogí esta de algún lado, pero no hay o no se tiene como un referente de colectivo, simplemente es una cosa que ha ido saliendo, gente que se ha ido juntando para pasárselo bien. Sí, esto surgió también muy orgánico y fue muy importante todo el periodo de confinamiento, porque esto surge exactamente después de estar en cuarentena. Y no había antes, sentíamos que no habían fiestas como con una identidad muy como definida en Barcelona. Si tú querías salir de fiesta tenías que ir al Apolo, al Raz y habían pues unos mini flavors, pero tampoco había como nada que tuviera una estética, por ejemplo, nada que tuviera como, no sé, como mucha personalidad. Y yo creo que a partir de ese confinamiento fue que empezaron a surgir microfiestas, que yo creo que es lo que, por lo menos ahora en Barcelona, está... De no más de 10 personas. Sí, microfiestas no tanto de gente que viene, sino como de que cada persona pues dice, oye, yo tengo una imagen, yo quiero hacer, yo qué sé. Nosotros De estamos nicho, haciendo, sí, digamos. exacto. Estamos haciendo una movida más conectada con la música latina, que es como nuestro core, pero también luego hay otros colectivos en Barcelona que también justo después del confinamiento aparecen con esa necesidad, ¿no? De querer hacer cosas, de querer como tomar el control de la escena y no ser como solamente usuarios y consumidores, sino también decir, bueno, estamos haciendo música, no sé, podemos reunir a una gente que más o menos cuadra bien y vamos a sacar una fiesta, vamos a hacer, yo qué sé, pues eso, un Ed Label y muchísima gente ha seguido también como este camino y ahora tenemos una escena súper rica, al menos en música electrónica, reggaetón, tralla, hay un montón de fiestas en Barcelona. Com veieu aquesta escena a Barcelona? Quins col·lectius us sentiu afins o... Pues ara mateix, bueno, canvio el català perquè vamos Sí. a ir Ah, ahí sí, como... no, això sí. A Sud, per exemple, és un col·lectiu que reuneix molts colectivos. col·lectius. Sí, sí, Un sí. colectivo de colectivos. Sí, sí, es como, ya estamos en ese punto, ¿no? Como que cada grupo de gente dijo, hostia, pues yo voy a hacer mi movida, yo voy a hacer una movida más hiperpop, como yo que sé, Pixel Pop Party en su momento, Desacato Goblin, que apuestan por tralla, experimental y no sé. Ahora hay como una segunda tanda de fiestas así como con un nombre, digamos, o latineo también, por ejemplo, por decirte así unos cuantos. Y todo eso se reúne en una fiesta que se llama Sud, que la solemos hacer a finales de año. Y es un poco como qué está pasando en Barcelona, al menos en nuestros micronichos, ¿no? Como qué es lo que aportamos todos como en pequeño, pero enfocando hacia lo grande, que es un poco lo que queríamos hacer. I com es ven això? Perquè tu fas, quan treus un disc o quan treus un single, tu fas una propaganda, una promoció, fas todo un trabajo como de hacerlo llegar a la gente, pero ¿cómo se hace llegar una fiesta a la gente? Pues, currando desde el principio, también empiezas desde cero, ¿no? Digamos. Empiezas invitando a tus amigos, literalmente. Las personas más cercanas que tienes, o como tus compis de trabajo, tus panas que viven acá, les invitas y ellos corren la voz y tal.
Y yo siento que con nosotros pasó que desde la primera fiesta, como que invitando a todos nuestros panos, no sé qué, como que se llenó. Y como que eso ha sido como un boca a boca de que esta fiesta es diferente, tiene una personalidad. Y cada vez está yendo gente nueva y se va moviendo entre el boca a boca, pero también las redes sociales pila. O sea, Claro. para nosotros ha sido una herramienta súper importante a la hora de promover nuestra fiesta, la música que lanzamos, nuestro concepto estético y tal. Ha sido muy enfocada en el internet. Creo que es como también algo pilar y que nos une bastante. Es como también esa afición por internet y por buscar cosas, memes. Claro, al final nos hemos conocido por internet, todos. Entonces, claro. O sea, al final os habéis conocido por la música, porque y contactasteis cada uno de me mola lo que haces, podemos hacer algo. Sí, les contacté para la primera fiesta. Víctor lo había escuchado por SoundCloud y a Cruella también. Sí, la primera fiesta estuvo hosteada por Cruella y fue prácticamente en un restaurante venezolano, que era como... bueno, Mira, se acabaron pegando unos guiris en la puerta. O sea, fue increíble. Lo que sí, en esa fiesta no habían furros, Vale. pero igualmente mucha magia, la recuerdo con mucho cariño yo. Qué guay. Me encantó. es que era justo el momento, además. Es que llevábamos un montón de tiempo, o sea, sorry por traer aquí los flashbacks del confinamiento. No. Pero es que realmente cuando estás parado un montón de rato, cuando estás metido en tu casa, lo único que puedes hacer es pensar en, yo qué sé, en maquinar cosas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo Bueno. que había mucha gente que tenía esas ganas de salir fuera y de És que va ser montar un algo. punt de partida de molta gent i el que dèieu de l'escena ara a Barcelona, que molts col·lectius veu sortir d'allà i no sé, que està molt guai com a la Sala Bluat que us junteu tots i feu aquesta festa que... Y que la gente i quería que salir, la gente Es que la quería gente, salir. sí, que- la peña tenía unas ganas. un punt important de l'escena actual en Barcelona y un poco en el mundo es lo de dejar de hacer pequeños nichos de una música y juntarlas todas y mezclarlas, incluso un colectivo que no pueda definir exactamente solo hacemos este género musical, sino tenemos una esencia que conecta todo, pero que al final es una mezcla de diferentes géneros o músicas. Sí, muy hacia allá. Y creo que eso fue como la base para que nos hiciéramos colaborar. Ha sido como la diversidad también y que cada uno tal vez tendrá su visión, pero creo que compartimos y nos respetamos claramente las opiniones y gustos de cada quien y creo que lo unimos en... ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene el colectivo? Porque... O montar un colectivo. O montar un colectivo, sí, pero quiero decir, individualmente, pues cada uno hacía sus cosas, que por eso os habéis conocido, pero ¿por qué en colectivo? Aunar fuerzas es básicamente lo que necesitábamos en ese momento. En mi experiencia personal, yo por ejemplo, yo estaba completamente out de salir o de pinchar en sitios, y si una persona me va a ofrecer un espacio para poner mi música, eso puede hacer que cualquier persona de la ciudad tenga esa opción de salir y de poner tu música, hacer tu propuesta y tal. Y cuanto menos, o sea, por supuesto tenemos nuestros micronichos, tenemos nuestra estética, pero todo es como una especie de flavor en el que pueden caber muchas otras cosas. Y eso también ha dado como cosa buena que, por ejemplo, al principio podemos juntarnos varias fiestas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo qué sé, cuando no estábamos aún entrando en redes ni siendo tan relevantes, etcétera, nos apoyábamos como otras fiestas con la nuestra. Por ejemplo, yo qué sé, fiestas conjuntas que hicimos con... Desacato Goblin. Desacato Goblin, Pixel Pop Party. A lo mejor es gente que... Con triptófano. Sí, sí, heavy. Puede ser que a lo mejor, pues, gente que sabes que le va a gustar este tipo de electrónica más como harta yo qué sé, y un poco hiperpop, un poco así como esas frecuencias altas, cosas así muy de oído joven, digamos. ¿Qué ¿De la pasa? juventud? Bueno, Sí, tío, De la muchacha. al final te'n meten una arrel bastant... Hem de la exclòs una part del És que- target ara mateix. Es que Al es final súper- també té l'arrel aquesta de màquina catalana una mica també. Heavy, com no, és que, molt- és que tots, tot i que estiguem fent música diferent, venim del mateix puesto i hem escoltat el mateix perquè compartim una cosa en comú, que és que vivim a la mateixa ciutat. Llavors, jo què sé,
Lo que mola dels col·lectius precisament és que, per almenys a Barcelona, no se sent com que estiguem competint entre nosaltres, no se sent que estiguem, pues mi fiesta tiene más followers, la tuya viene menos gente, es como, coño, estás empezando, yo también, vamos a hacer una fiesta conjunto, vamos a montar una movie y tu público conoce mi fiesta, el público de tu fiesta conoce la mía, ya sabes, no sé. Y se hace ahí como, pues, no sé, todos contra el mainstream, digamos, ¿no? De alguna manera. És molt xulo perquè, bueno, aquí ho hem dit més d'una vegada, però sí que és veritat que tota la gent que coneixem que està relacionada amb un col·lectiu o que coneixen col·lectius, no hi ha una ànsia de competició, no hi ha mai un ocupar un lloc. Sempre és com un recolzament de no, nosaltres estem fent això, la resta de gent està fent això i això que estan fent està guapíssim també. Sí. I és com bonic de veure realment perquè... Sí, total. Y también hay una cosa de que ahora también dentro, o sea, una de las cosas que tocáis es el reggaetón y justo el reggaetón ahora se está mezclando mucho con la electrónica o incluso con el drum and bass, que a mí como una cosa que, o sea, que me hace, no sé, que me parece interesante es que tú, Miranda, antes de que yo creo que se pusiera tan de moda, ya estabas haciendo estas mezclas de drum and bass con reggaetón y todo esto. Y eso lo hago hace bastantes años. Claro, como por que eso. Sí. Justo antes de mudarme a Barcelona, viví en Medellín y yo llegué hasta Medellín de Venezuela por un proyecto que tenía con otro colega que se llama Miguel y nos llamábamos El Sabor y básicamente lo que hacíamos era eso, pero lo hacíamos tal vez desde un poco la contracultura y tipo un poco la sátira también, o como un poco también llevar la contraria, porque en ese momento todo el mundo era muy pureta. Y tipo, cuando nosotros empezamos, la gente del drum and bass eran Junglist Forever y los reggaetón, que es esa lo que era. Entonces nosotros lo hacíamos como por eso, como en ese flow de llevar la contraria y que ahora sea el mainstream es un poco irónico, pero también conveniente, ¿no? Sí. Y bueno, que es interesante también la escena, bueno, que ahora se está valorando mucho pues la escena club latinoamericana y de Venezuela también, incluso cosas que se salían de lo normal, como puede ser Cardo Pusher, con quien también habéis tenido vínculo, o bueno, Arca también y todo esto, o bueno, también había el Tuki, ahora se está valorando a nivel internacional, que no sé, ¿qué pensáis, que sobre todo tú que eres de ahí, qué piensas de toda la escena que había ahí? Yo pienso que igual tampoco es nada nuevo, como que han habido sus peaks de la música electrónica latinoamericana en algún momento cuando lo mainstream era como el EDM. En ese momento había lo que era el mumbatón y estos flows así. Y yo creo que la música electrónica latinoamericana tiene rato. Obviamente lo que está pasando ahora es un fenómeno muy cool porque está como reivindicando sonidos que tal vez sí no tenían esa presencia en ningún momento, como digamos el Tuki, que era una música bastante marginada, digamos, inclusive en Venezuela. Dels marges. Sí, y era como exactamente eso y como que era sinónimo de violencia, de barrio pobre y tal, pero para alguna gente, para otras personas, era como un estilo de vida bastante cool, porque incluso incluía baile, todo. Había minitecas, había artistas haciendo propuestas muy interesantes, había hasta competiciones de samplers. Digamos, nosotros cuando fuimos hace poco a Venezuela, buscamos un artista que veíamos en YouTube hace años y tocaba en competencias de samplers y era un submundo que ocurría no solo en Venezuela, digo Venezuela, en Brasil y tal, pero el man era campeón de sampler y lo patrocinaba pues Casio, algo de esto, sí. ¿Cómo se da una competición de sampler? O sea, ¿qué comporta eso? Es como live, Vale. pero como que coges un sampler y lo que tienes es como diferentes vocales y pistas y tal, y entonces tocas todo en live. Juegas con eso, ¿no? Juegas con eso. Y pues en ese momento él tocaba como mucho tuki, mucho changa, mucho como era como el tectonic en ese momento y el techno y tal. Pero en este momento cuando fui estaba tocando Rosalía y cosas así. Y fue brutal también, me encantó lo que hizo, en verdad. Pero ya, súper cool lo que está pasando, en verdad. A mí, la verdad, yo sé que hay mucha polémica en respecto a que si deberían ser los latinoamericanos tocando en los sitios, porque claro, hay muchas personas europeas tocando esta música y
también el tema de los espacios y tal, pero yo pienso que lo que hay es que crear los espacios y es lo que al menos hago yo con las fiestas. Siempre que ha venido artistas, trato de buquearlos, trato de conseguir sitios donde tocar y tal. Y Es que lo que hay que hacer justamente es abrirlos, ¿no? Estos espacios, quiero decir... nadie Aunque, gana. claro. No hay espacios de que quejándote en Twitter que vas a... Igual Pero bueno, sí que está guay de que, o yo que sé, justo la escena venezolana en Barcelona ha habido mucha gente y han creado sus cosas. Bueno, tanto Frank como Cardo Pusher también se pasó por aquí. Una Y leyenda. han creado, claro, han creado su movida también aquí, también mezclándola con el rollo UK que tú también estás ahí metido. No sé, también es interesante que la movida de fiestas de Barna y de música electrónica y de colectivos no sea solo gente blanca. Ya. Que eso también Ya, está pero guay. yo creo que también es una consecuencia un poco de lo que es la realidad de Barcelona, total, que es bastante total. multicultural, Claro, hay gente total, de todas total. partes. Sí, no creo que sea como algo que pasa a propósito por una Claro, reivindicación, claro. sino Sí, más sí, bien es el claro. contexto real de la ciudad. Sí, sí, total. I després també dins del col·lectiu com tenéis diferentes, algo más DJ y también tu Cruella eres DJ, pero también has cantado desde fa temps. Justo hoy nos traes 2 temas exclusivos. 2 temas Primicia, exclusivos. primicia. I explica'ns una mica, perquè bueno, t'hem vist cantant des de fa temps, bueno, en Pecado que La, parlàvem abans la i primera tot vegada això. que vaig cantar va ser aquí. Que guai. Y le tengo molt cariño. Qué guay. Entonces, pues aquí volvemos. Vine que no había sacado ninguna canción. Entonces vine con 2 temas inéditos y hoy vengo con 2 temas inéditos también. Que guai. I últimament, que perquè vas tenir com un parón de publicar, últimament que... Mira, te que digo la pots verdad. explicar? Sí. Yo llevo años viviendo sola. He estado trabajando en 1000 cosas, me he mudado 500 veces. Entonces he tenido tiempos en estos años en los que ya he podido... Ahora, gracias a Dios, voy a dropear el EP que llevo maquinando tiempo. Y pues una bomba. Que guai. Y ya está. Pues lo esperamos con il·lusió, que guai. I bueno, ja ho escoltarem ara, que tenim molta il·lusió que d'escoltar-te. Y no sé si vols fer el jueguecito que teníamos pensado. Sí, tenemos un juego. Tenemos un juego. Bueno, un juego que l'ha hecho la Alba detrás de las cámaras. Sisplau, un aplaudiment a la Alba. Es muy fácil, ¿vale? O sea, es un verdadero o falso. Entonces, os vamos a tirar nombres de DJs. Tenéis que algunos decir tal si vez es, conocéis. es posible. Seguro que la mitad soy yo, porque Entonces tenéis que adivinar si son nombres reales o si son nombres que nos hemos inventado. Bueno, que se ha inventado Alba. Fem un tu, un jo? Fes tu mateix. Ah, vale, el faig jo. Vale. El primer nombre, ¿vale? Es DJ Fart in the Club. Es real. Existe. Buah, es que... Y la respuesta es... La respuesta es correcta. Existe. El segundo nombre es PDT. Pero en siglas. Claro, sí. Sí, vale. PDT. Real. Decimos que real. ¿Real? No sé. ¿Hay una persona dudando? Y es que yo no sabía lo que era PD. No Ya. m'havia Mucha enterat. discus. Sí, ara ho sé, però no ho sabia. PDT existeix, heavy. Dale, voy con ellos. Sí, vas con ellos, ¿eh? Sí. Es correcto. Existe. Carreant. El siguiente nombre es Pedes Café con leche sin lactosa. Falso. Sí, es inventado eso. ¿Sí? ¿Nos lo hemos inventado? Sí. Porque si no sería leche de avena. Pues no es correcto. Esta gente existe. Es real, no me lo Es real. creo. Shout out para esa persona. Son, Lo siento por negar tu existencia. són de zona nord, em diuen. Son Bueno, pues, son de España. un saludo. Sí, Sí, de sí, aquí, sí, de d'aquí. Ciutat Meridiana. Sí, zona Ah, bueno, nord, yo d'aquí encima. al pana DJ Avena, que Están ¿cómo era? prebuqueades. Café si con quieren leche venir. sin lactosa. Café con leche sin lactosa. Llorado. Café con leche. Vale, el siguiente nombre es pedofilia. Hostia, es No, duro. no, Vamos a decir falso esto. esperemos que sea falso, sí. Alba. Es correcto, es falso. Qué bien. Menos mal. Estaba muy inspirada, Alba. Vale. El siguiente es DJ, pero tú te has visto. Ese sí, es real.
digo que es real. Yo me guío por él. Yo digo que es real. ¿Sí? Sí. ¿Nos lo creemos? Es correcto, muy bien, ¿eh? Llevan 4 de 6. Molt bé. Ya va ganando. Y el último es DJ Si lo sé, no vengo. Hostia, yo digo que sí porque sería increíble que existiera alguien que se llame así. Va, sí. ¿Sí? Si no existe, Pero somos lo ahora... lo pillas. No vengo. Pues no es correcto, nos lo hemos inventado, però és un muy buen nombre, Está és bueno. veritat. Però- Un aplaudiment a l'Alba, sisplau, pels noms. I jo us volia preguntar, tu, Víctor, abans has dit de que potser eres tu perquè t'has ido cambiando de nombre muchas Sí, veces. sí, hay muchos nombres, muchos Tumblrs, muchos SoundClouds, es un poco el juego. Y para vosotras, un nombre de DJ que digáis, buah, me flipa este nombre, ojalá me lo hubiese puesto yo. DJ sueldo mínimo. Existe. Guapísimo. DJ Cóndor Herido. Cóndor herido, Y tú mirando Ya, hacia no tu sé, no sé. Iba a decir, no, yo Party in the Club me encantaba y era como mi asset y lo dijeron de primero. So. Y ya, bueno, para ir acabando también estáis colaborando dentro del sello, sacando remix también con DJs tanto nacionales como venezolanos, pues Gazi y más gente. ¿Cómo veis la escena y cómo veis este enlace? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues realmente tenemos ya 2 años en el SoundCloud Game ahí dándole y creo que en este momento estamos apretando y hemos sacado pues bastantes artistas bien interesantes, sacamos compilaciones, el SoundCloud es de prerreo, así. SoundCloud de prerreo. Y ahí... Anoten. Tenemos merchandising. Guapísimo. ¿Vale? ¿Cómo no un logo, saliendo de... Podéis comprarla. Y nada, nosotros también apostando, que también es parte como de nuestra esencia y uno como de los pilares que manejamos son los edits y los remixes pues piratas ahí con vocales de este y el otro y la pista la hacemos y tal. Y unos gráficos guapísimos que tenéis, perdón. Gracias, bueno, mucha parte es culpa de Víctor, esa parte. Qué guay. Y también cómo os ha ido las fiestas en Venezuela últimamente. Sí, fuimos a Venezuela el año pasado y hicimos 3 ciudades y fue genial. También fuimos ahorita en diciembre a Colombia. Ah, es verdad. Estuvimos allí con los de MUAC, que pues Corredor, lloraba a todos ellos, Vale Robo, tal, gente del SoundCloud que también está reventando. Y pues nada, muy divertido y en Latinoamérica hacer esta música, porque de hecho hay un meme que dice, se llama Latin Club, pero ningún club de Latinoamérica pone esa mierda. Solo en Europa. Pero lo estamos haciendo, pues Está genial. ya. ¿Y las fiestas en Barcelona? Pues tenemos pronto, bueno, esperen las redes Ponde Prerreo, ahí se enteran de todo porque, bueno, Porque no paráis, últimamente. Es verdad. es verdad que hacemos, sí, estamos ahí, Qué guay. apretando. Bueno, la de hoy por suerte no la gravaremos. Hem d'anar acabant. Sí, nada, muchas gracias. Ahora paramos también porque tenemos que recoger para que empecéis la fiesta. Para la y pista muchas de gracias baile. de verdad, tanto para la entrevista como para montar esto, que nos hace mucha ilusión. Y es un placer volver a teneros aquí, de verdad. Moltes gràcies a tothom per haver vingut, moltes gràcies a l'equip una última vegada. Ens veiem al proper al marge. Gracias, gracias.